Con más de 30 años en la práctica de la abogacía, el bufete de abogados de Patrick Cordero recibe una distinción honorífica que afianza su prestigio en los Estados Unidos. El premio del Miami Herald al bufete número 1 de abogados de bancarrota más votado en Miami 2023. Una distinción que resalta su liderazgo en el sur de la Florida. Buenas noches, qué gusto que estén con nosotros en vivo en las consultas con Cordero. Hoy tenemos un día de muchísima información. Estamos con Marianela Luporini, también con Steven Cordero y aquí aparecieron. ¿Cómo les va? Buenas noches. Buenas noches, un gusto. Un gusto el mío y de todos nosotros aquí desde las consultas con Cordero, porque en instantes estamos en vivo con todos ustedes. Está mi defensa por el abogado que a mí me representa. Me acercaré a la oficina más importante de todo el sur de Florida. Patrick Cordero, él me sacó de la deuda. Patrick Cordero, con él recuperé mi casa. Patrick Cordero, es lo que yo necesito, un abogado de confianza para resolver mis problemas. El bufete de Patrick Cordero me ayuda a resolver este problema que me abruma, porque su equipo sí entiende la necesidad de que le plantea a la gente. Él me sacó de la deuda, Patrick Cordero, para resolver mi problema. Patrick Cordero. Nuevamente los saludamos, estamos con Marianela Luporini y también con Steven Cordero. ¿Cómo les va, abogados? Más o menos, una semana muy interesante antes de Día de la Gracia que viene. Mucha Sí. corte, muchas citas, audiencias, cosas así. ¿Pero por qué, Steven y Marianela? ¿Porque se acerca fin de año y la gente desesperada tratando de ver cómo se organiza? ¿Algo tiene que ver con la fecha que está terminando el año? Quizá eso, pero del punto de vista de lo que veo de la corte es que quieren ya dejar el calendario más o menos limpiecito para el año que viene. Entonces hay un gran apoyo para terminar con todos los casos que siguen pendientes y empujar todos los casos ahí para empezar el año nuevo con más espacio, ¿no?, en los calendarios. Bueno, buenas noticias entonces para todos los que quieren utilizar el beneficio de la bancarrota. Marianela, qué gusto verte. Hace tanto que no te veo y que no te encuentro. Es verdad, hace Sí, un montón, un gusto el mío, como siempre. Y creo, añadiendo un poquito a lo Sí. que estaba diciendo Steven, creo que es, no necesariamente es que hay más casos, hay más gente, sino que la Corte está empujando un poquito más a terminar todo el calendario del 2024, entonces es un poquito más de presión en los abogados de terminar las últimas cositas o archivar los últimos documentos, que al fin y al cabo también obviamente que es responsabilidad del cliente, ¿no? Claro. Proveer toda la documentación y estar al tanto de sus propios casos, que al fin y al cabo sí nosotros estamos para ayudar y todo eso, pero bueno, es el caso del cliente y el cliente también tiene que estar atento a nuestras comunicaciones, nuestros requisitos de documentación y todo eso. Tiene que seguir el proceso, ¿no? Estar atento a las preguntas, a lo que va pasando en su caso. Pero para la gente que es nueva en todo esto y que no entiende muy bien, Patrick Cordero creó este espacio exactamente por ese motivo, porque usted necesita información, tiene que saber cómo es el beneficio de la bancarrota, con qué armas cuenta y cómo puede pasar esa situación tan engorrosa y difícil de la mano de los mejores abogados con más experiencia aquí en el sur de la Florida. La mecánica es esta, usted llama, hace una pregunta y nuestros abogados se la contestan, y contestando su pregunta sé que le contesta a muchísimos telespectadores que tienen la misma duda y que quieren entender, saber, y a veces no por ellos, sino por gente que conocen, porque lo han escuchado o porque también en algún momento pueden llegar a pensar utilizar el beneficio de la bancarrota. Tenemos la primera llamada de la noche, estamos con Marianela, estamos con Steven y estamos con usted. Buenas noches. Quería preguntar Sí. si era posible hacer una segunda de bancarrota después de 15 años de la última bancarrota. Buenas noches. Sí, muy buena pregunta, rapidito. Yo y después lo pasamos con Steven. La respuesta corta es sí, lo puede hacer. Usualmente el periodo más largo entre bancarrota y bancarrota es 8 años. En esta ocasión ya han pasado 15.
no tiene mucha importancia qué tipo de bancarrota ha hecho anteriormente o por qué la hizo. Al fin y al cabo, acuérdese que esto es un beneficio de cualquier persona que obviamente que está pasando por cierta situación financiera. Tampoco le va a preguntar por qué la está haciendo ahora o se la van a negar porque la está haciendo la segunda vez. Usualmente las personas que están haciendo bancarrota es por cierta situación que están pasando, no es que lo están haciendo a propósito, sino han perdido el trabajo o alguna enfermedad, alguna separación, algo, ¿no es cierto? O alguna pérdida de trabajo, de horarios, financieramente no están en la misma posición para estar pagando las deudas, entonces obviamente que es algo que siempre está al alcance. Sí, lo puede volver a hacer tranquilamente. Le vamos a pedir la información. Cuando usted viene a la oficina de Patrick Corderos, se va a ver con el abogado directamente. Usualmente y la mayoría de las veces no solamente se ve con el abogado Cordero, sino se ve con uno de nosotros también para hacer como lo que él dice como un power, o sea, como que vamos a ver todos los requisitos, qué es lo que la situación específica que usted está pasando. Y somos 2 o 3 abogados que obviamente que analizamos su caso para que obviamente termine siendo la mejor, o sea, salir lo mejor posible, ¿no? Entonces vamos a hacer esa primer cita. En esa primer cita no necesita traer ninguna documentación. Solamente viene usted, viene con su ID, su Social Security, si lo tiene, y si no, no hay ninguna preocupación, lo podemos conseguir después. Y obviamente que también a veces hay mucha gente que viene con familiares, con padres, hijos, porque a veces una situación y la gente piensa que los términos legales no lo van a entender y traen a alguien como para entender bien el proceso y obviamente que no hay ningún problema con eso. Toda la oficina habla español, lo que es la barrera del lenguaje no tiene ningún inconveniente. Y después de ahí, cuando ya determinamos tal vez si la bancarrota es lo mejor para usted o alguna negociación, entonces donde vamos a empezar a pedir la documentación. Y la documentación tampoco es nada del otro mundo. La documentación es documentos sencillos que fácilmente usted tiene acceso a eso, ¿no es cierto? Las cuentas de banco, los taxes, si tiene una casa, la documentación de la casa, si tiene un carro, la documentación del carro, que son cosas bastante fáciles de conseguir que ya usualmente usted la tiene a la mano. Entonces, nada, después de eso es cuestión de analizar todo bien el caso y volver a ver, ¿no es cierto?, qué tipo de bancarrota hacemos. Ya sabemos que tenemos 2 tipos de bancarrota, algo así general. Yo voy a hablar un poquito del 7 y Steven va a hablar un poquito del 13, de las diferencias, los beneficios, las consecuencias, ¿no es cierto? Para que tener una idea general de lo que es la bancarrota. La bancarrota capítulo 7 es una eliminación, no solamente una eliminación de las deudas, sino una eliminación de las pertenencias. Ahora, solamente porque digo eliminación de las pertenencias, eso no significa que estamos hablando de perder la casa, el carro, no. Hay ciertas protecciones, tanto la ley federal como la ley de la Florida da ciertas protecciones. La casa primaria está protegida en su totalidad, no importa si está pagada por completo, si todavía se le debe al banco algún dinero, ¿no es cierto? Está protegida por ser casa primaria. El carro tiene una protección de que se llama $5,000 del valor del carro. Y después hay otras protecciones para cosas personales a un valor de $1,000, ¿no es cierto? Eso tiene que ver porque la bancarrota va a tener en consideración la suma de valores que usted pueda llegar a tener para obviamente determinar si usted tiene que pagar algo o no. Si es cuestión de pagar el 100% de las deudas, y puede ser que tenga que terminar pagando algo, pero nunca va a ser el 100% de la deuda, especialmente si estamos hablando de un capítulo 7 de bancarrota.
en el capítulo 7 de bancarrota. Usted se puede quedar con su carro, usted se puede quedar con su casa. Hay gente que a veces tiene 2 o 3 carros. Influye mucho también a veces quién está pagando ese carro, ¿no? Hay diferentes, a veces la gente piensa que la bancarrota es no puedo pagar, no quiero pagar y es así, no necesariamente es eso. También la bancarrota va a tener en consideración qué ha pasado en los últimos 2 a 4 años. Y obviamente todas esas cosas son cosas que se van a preguntar al transcurso del proceso de archivar y completar su documentación para determinar bien qué tipo de bancarrota vamos a hacer, cuál nos conviene más, y obviamente de salir lo mejor posible a lo último de terminar esa bancarrota. Y Steven nos puede hablar un poquito más de lo que tal vez sería algo general, un capítulo 13 de bancarrota. Gracias, Mari. Sí, lo que distingue principalmente un capítulo 13 de un capítulo 7 de bancarrota es la existencia de un plan de pago, ¿no? En base a lo que estaba explicando Mari, en ciertos casos uno entra a un proceso de capítulo 7 y se determina que por cuestiones de transferencias o cosas de bienes, los 3 carros, cosas así que están sobre los límites de lo que podemos proteger en un capítulo 7, proteger en el sentido de evitar la entrega de esas cosas para saldar las deudas. Uno todavía tiene que pagar algo, sea un monto, o entregar y liquidar o pagar ese valor. Típicamente uno no quiere y nosotros no empezamos el proceso con ese punto de vista, o sea, de entregar o liquidar. Siempre existe esa decisión, pero realmente el cliente es el que determina eso, si ellos están dispuestos a liquidar algo en el lugar en el nombre de tratar de evitar un pago mensual. Y ahí es básicamente un plan que se propone en la corte entre 36 a 60 meses, pagando en base de la deuda que tienes un por ciento hasta el 100%. O sea, depende mucho en los valores que estamos hablando, después de sumar y sacar valorizaciones de estas cosas, también mirar los ingresos disponibles, lo que está entrando y lo que estás gastando en gastos necesarios. Las leyes están estructuradas de una manera para proteger tu estilo de vida lo más posible. O sea, la póliza de todo eso es una póliza uno debería tener la capacidad de resolver las deudas sin quedarse sin nada, ¿no? Para terminar y por lo menos mejorar su situación durante la pendencia, si es un capítulo 13 del plan de pago, en el sentido de trabajar más, abrir negocios, empezar ¿sabes? Después del momento que se presenta ese caso, no vivir así o sea, de penitencia, castigado por 5 años, pagando una mensualidad, sino resolviendo todo hasta una fecha y de ahí en adelante empezando más o menos de nuevo, restaurando el crédito y cosas. Entonces las soluciones y las cosas, la manera en que las leyes se estructuran tienen que ver con eso, o sea, dándote el beneficio de descontar de tus ingresos gastos como el gasto de tu casa, si estás pagando una casa, gasto de ciertos carros, hasta 2 carros. em, Pagos de seguros, casi todos los seguros de médico, de salud, de vehículo, de propiedades, todo esto son cosas que se consideran necesarias, o sea, para mantener tu dignidad y tu estilo de vida. Y por esa razón las leyes te dan ese beneficio de descontar eso, no solamente los tuyos, la persona que está haciendo la mano, sino el hogar completo, o sea, el hogar en una pareja que está casado, el matrimonio. Los gastos de la pareja también se pueden contar como los gastos del hogar, hasta ciertos límites, ¿no? Un poquito más complicado que eso, pero generalmente esas son las dos opciones. Y ahora al punto que María estaba explicando acerca de la capacidad de uno hacer 2 bancarrotas uno atrás del otro, también vamos a mirar cómo se concluyó ese otro caso. O sea, estos límites y estos tiempos corren desde la fecha de la presentación del caso, dependiendo de los capítulos, y realmente solamente son importantes si estamos hablando de un caso que se concluyó y que se terminó bien con lo que se llama el discharge, la descarga de las deudas. Eso es lo que certifica básicamente una orden judicial que se archiva en la Corte de Bancarrota, que certifica básicamente lo que debías antes de la presentación de ese caso ya está descargada. O sea, tu obligación de pagar esas deudas están descargadas y no se tienen que pagar. En un capítulo 13 estamos hablando de un por ciento de lo que se falta de pagar. Vamos a decir que según los ingresos tuyos, el plan que se propone en la corte está diciendo, mira, al final del mes, después de tomar en cuenta la entrada de él y su pareja y también los gastos de esas 2 personas, lo único que le sobran son $200. O sea, le sobra algo, pero solamente son los $200.
y vamos a decir que tienes una deuda de $70,000, $50,000, algo así. Lo que se va a pagar en ese plan de pago es básicamente esos $200 por 60 meses, suponiendo que están sobre límites y cosas así. Y lo que no se termina de pagar al final de ese plan se descarga igualmente. En un capítulo 7, cuando uno no tiene ese plan de pago, suponiendo que no estamos sobre esos límites de protecciones y de exenciones que te da el estado de la Florida, o el gobierno federal, en el caso que no calificas, puedes hacer un capítulo 7 y terminar sin pagar nada. Y suponiendo que podemos proteger todo lo que es tuyo, o sea, tu casa principal siempre lo vamos a poder proteger, suponiendo que has vivido ahí por lo menos 4 años, es tu homestead, y lo tienes declarado de esa manera. Y esas cosas, ¿sabes? Eso principalmente lo que hacemos en la oficina de los abogados, todas las secretarias, todo el sistema que tenemos en la oficina para colectar documentos es dirigido en eso, entender del punto de vista que lo está mirando la corte, tu situación financiera para lograr el mejor resultado que podemos bajo esa situación en este momento. Y la otra cosa también es, como dije antes, eso está basado en tu vida y en tu situación en el momento que lo estamos analizando. Y todo tiene su tiempo de reportar ingresos durante los últimos 6 meses. Se calculan en un promedio, igual los gastos, valorizaciones actualizadas hasta el momento. Puede ser que, o sea, en el último año valores de las propiedades han subido, han bajado bastante. Todas esas cosas, gastos, igual con la inflación, esos cambios en el mercado libre van a afectar este análisis. Entonces, lo que yo siempre le digo a nuestros clientes, el caso se está presentando hoy, pero si tú sientes que en un año, 2 años, 3 años algo no te conviene, o sea, había un cambio grave en la estructura de tu hogar, estaban casados y ahora se han separado, o quizá ahora tienen un niño, 2 niños, un par de hijos. Eso es un cambio fundamental en los detalles que estamos analizando en cualquier caso de bancarrota, y para eso existimos nosotros, para mantener y hacer esos ajustes. Específicamente un capítulo 13, ¿no? En un 7 eso se termina en un par de meses. Y en ese sentido, de los límites y los límites que el gobierno te pone en la descarga, es en eso exactamente. ¿Cuántas veces puedes obtener el beneficio, que es un gran beneficio, de cualquier bancarrota 13 o 7, tomando en cuenta que en un 13 vas a repagar un poco, en un 7 quizá no estás pagando nada, pero igual logras el mismo beneficio, estás descargando, eliminando, básicamente no pagando un gran por ciento de lo que debías antes. En ciertos casos podemos eliminar liens, o sea, todas esas cosas son cosas muy poderosas que solamente se pueden hacer según ley federal y una bancarrota o 7 o 13. También lo que distingue el capítulo 13 es la oportunidad de tratar de salvar una casa. O sea, estamos hablando hasta ahora acerca de muchas deudas de tarjetas de crédito, deudas de carros y cosas así, pero si uno tiene una deuda asegurada, una letra o una hipoteca, y no estás al día con eso, o porque los pagos han aumentado bastante, o porque te has quedado sin trabajo, o quizá hay algún problema que te dejó sin pagar con una asociación, ahora que están em, em, echando special assessments, o sea, de muchos miles y miles de dólares. En el caso que tienes algún problema con eso, ahí ahora estamos hablando de un capítulo 13 donde realmente es una de las funciones principales del plan de pago, es tratar de curar ese atraso para proteger esa casa. O sea, ahí lo que estamos hablando es una deuda, o sea, una hipoteca es una deuda, pero una deuda con cual no estás al día. Por lo menos en el condado de Miami-Dade y en Broward, si estás al día con esas cosas, uno puede entrar en un capítulo 13 y dejar esas cosas afuera. Tratar de pedir permiso de no tener que pagar esas cosas en un plan de pago. O sea, en otros condados, en otras partes de Miami-Dade, un poquito más estricto. O sea, tienes que estar al día para pagar esas cosas y seguir pagándolo. Y de esa manera lo puedes reafirmar, mantener afuera de este proceso y simplemente elegir tú mismo lo que quieres incluir, ¿sabes? Las tarjetas de crédito, deudas del IRS, impuestos, cosas así. En casi todas las deudas que uno puede pensar tienen una resolución en cualquier bancarrota que tú haces, o 7 o 13, si estamos hablando de deudas de una corporación, capítulo 11 o 7, hasta agricultura tiene su propio capítulo, ¿sabes? Suponiendo que tienes una granja y tienes vacas y cosas así, estás creciendo comida, ¿sabes? Alguien que trabaja en agricultura tiene su propio capítulo de bancarrota. No es muy común en la ciudad de Miami, pero sí existe. O sea, hay clases de capítulo, pues, las leyes están más o menos dirigido a cada situación que uno puede pensar, con la misma meta de llegar a concluir sin, ¿sabes? Resolver el problema que te trae a ese punto que tienes que hacer una bancarrota, ¿vale? Lo que te está perjudicando en el sentido que no puedes pagar, lo que te está afectando en el crédito. em,
cualquier cosa que tú puedes pensar de esa manera, hay una solución en una bancarrota. Depende mucho en los factores que estábamos analizando antes. Entonces, los límites, eso también funcionan para proteger el sistema que has visto es bastante poderoso en el sentido de borrar deudas así de una manera, de un golpe, de abusar. ¿Sabes? Si lo piensas, si no fuera por esos límites, uno pudiera simplemente estar perpetuamente en una bancarrota, agregando miles y miles de dólares en deudas de cualquier forma, carros, casas, y después entrar en una bancarrota y, ¿sabes? De un día al otro borrar todas esas cosas. Entonces los límites están dirigidos a balancear esos intereses, ¿sabes? No comprometer tu capacidad de obtener ese beneficio, que es un derecho que existe para todo el mundo y bastante poderoso, y también, ¿sabes? No mantenerlo todo accesible, lo más accesible posible, mientras preveniendo el abuso de ese sistema que es tan poderoso, ¿no? Pero generalmente sí, es eso. El plan de pago es lo que típicamente distingue un capítulo 7 y por eso tú vas a ver que los límites en esos tiempos son un poquito más flexibles y más generosos entre una persona que está fallando capítulo 13 simplemente porque uno está entrando en ese proceso proponiendo a repagar un por ciento de la deuda. Eso ayuda en el sentido de prevenir supuestamente ese abuso o el riesgo de ese abuso que existiera si no fueran por esos límites. Entonces, los tiempos son un poquito más generosos en el sentido que uno puede hacer un capítulo 13, creo que son 2 años, uno tras del otro, entre dos capítulos 13, entre dos capítulos 7 son 8 años, pero 6 años entre un 7 y un 13, o sea, muy flexible, y es simplemente por eso. O sea, el riesgo de abuso es disminuido en el sentido que has repagado. Si concluyes un capítulo 13 vas a terminar pagando o por lo menos 1%, es lo que no excesivo, pero debería ser lo más que es justo bajo una persona de tus ingresos, de tu hogar, y con los gastos y el mismo, digamos, perfil que tú tienes en el sentido de las clases de deudas que tienes, dónde estás en el sentido de estar al día o estar atrasado, todas esas cosas, tu situación financiera, los ingresos. Y es algo que tenemos que a veces seguir, mantenernos al tanto, ¿no? Uno de los deberes de nuestros clientes en un capítulo 13, oye, eso puede durar 3 a 5 años, es mantenernos al tanto. O sea, hay cosas que nosotros no vamos a saber ya a partir de esa investigación inicial que resulta en la presentación del caso. Si después de 1 año, 2 años, tú encuentras que no puedes cumplir con esos mismos pagos, eso es una buena indicación que algo ha cambiado en tu situación o los gastos tuyos han aumentado o quizás agregado algunos gastos adicionales que no tenías originalmente, o quizás los ingresos han disminuido. Esto es algo que vimos bastante durante los últimos 4 o 5 años, con la inflación, la pandemia, reducción en ingresos, aumentos en los gastos, casi todo ahora está más caro. Hay muchas cosas ahora que estamos viendo mucho más deudas con deudas de negocios garantizados por personas individuales. Eso son cosas del SBA que las personas obtuvieron durante la pandemia. Muchas cosas que estamos viendo ahora que ¿sabe? Provoca por lo menos la conversación, ¿no? Si tú no sabes o estás inseguro acerca de, mira, en el último caso yo tenía este problema, pero este caso ahora es que estoy, ¿sabes? No estoy al día con la casa. Esos van a ser dos casos muy diferentes, muy distintos. Los pagos van a ser muy distintos. En un caso estaba pagando en base de 1%, ¿sabes? Un valor de liquidación o en base de unos ingresos disponibles que tú tienes. En el otro, lo que vas a estar pagando es básicamente determinado por la cantidad que le debes al banco. Y esos son dos casos muy distintos, solamente en el capítulo 13, ¿no? O sea, hay muchas cosas, muchos variables y vale la pena pasar por la oficina y hablar entre las diferencias de esos dos casos que presentaste. O sea, lo que pasó en ese caso, a ver, y estar al tanto y entender que quizá este caso que vas a hacer ahora no va a ser igual al que hiciste antes, 15 años. No, y a pesar de que la explicación es clarísima para todos los que por primera vez obtienen información de parte de un abogado, ahí Patri Cordero le da la chance de tener esta misma conversación en privado de manera gratuita, así que no tiene que dudar
hacer una llamada, concertar una cita, puede ser telefónica, puede ser presencial, puede ser virtual, pero no pierda esa oportunidad porque ahí va a aclararse muchísimo más aún todo el tema de la bancarrota y todas las dudas que tiene sobre la situación que está viviendo. Estamos con Marianela Luporini y también estamos con Steven Cordero en vivo en las consultas con Cordero. Y bueno, hay una noticia que recorrió el mundo entero, yo la vi en distintos noticieros en España, algunos en Argentina, y daba pie al tema de la bancarrota, que me di cuenta que no se conoce como se conoce a nivel nacional o como lo conocemos aquí en el sur de Florida a través de lo que nos dan, la información que nos dan los abogados, que es la bancarrota de la línea aérea Spirit. ¿Se acuerdan de Spirit, verdad? ¿La han usado alguna vez? Cuando tienes pocos recursos, generalmente viajas en Spirit porque es más barato. Y la duda de los periodistas y que no daban la información completa es, bueno, ¿Spirit se acaba? ¿Termina? Tenemos la información de esta historia que hizo Irene Díaz para todos ustedes y después la conversamos. Que se ha declarado en quiebra bajo el capítulo 11 de la Ley de Bancarrota de Estados Unidos, con el objetivo de reorganizarse financieramente y sobrevivir a las dificultades económicas actuales. La aerolínea, conocida como la mayor low cost de Estados Unidos, enfrenta un complejo panorama financiero tras sufrir pérdidas de más de 2.500 millones de dólares desde el inicio de la pandemia en el 2020. Además, tiene pagos de deudas inminentes que superan los 1.000 millones de dólares en los próximos 12 meses, una presión financiera significativa que ha contribuido a esta decisión. Aunque Spirit experimentó un leve aumento del 2% en el número de pasajeros en la primera mitad de este año 2024 en comparación con el mismo periodo del año pasado, los ingresos han disminuido drásticamente. Los pasajeros pagan aproximadamente un 10% menos por milla y las tarifas por milla han caído casi un 20%, lo que ha llevado a un marcado deterioro en los ingresos operativos. Estas cifras subrayan las dificultades de la aerolínea para mantener su rentabilidad en un entorno donde los precios competitivos y la reducción de la demanda han afectado a toda la industria. La declaración de quiebra llega después de un intento fallido de vender la aerolínea a JetBlue, que habría ofrecido un respiro financiero. Ahora Spirit asegura que seguirá operando con normalidad mientras avanza en el proceso de reestructuración. Según la compañía, todos los boletos, créditos y puntos de fidelidad seguirán siendo válidos, al igual que los beneficios de las tarjetas de crédito afiliadas. Este compromiso de mantener las operaciones sin interrupciones tiene como objetivo proteger la confianza de los clientes mientras la aerolínea trabaja en sus planes de recuperación. Empresas icónicas como Northwest, Continental, United y Delta recurrieron a esta protección legal para renegociar contratos, reducir costos y continuar operando. Algunas no lograron salir de la quiebra y fueron liquidadas, mientras otras lograron reestructurarse y recuperarse. La última quiebra importante de una aerolínea estadounidense ocurrió en 2013, cuando American Airlines salió de la protección del capítulo 11 y se fusionó con US Airways. Les informó Irene Díaz para Consultas con Cordero. Hola, soy Patrick Cordero y estoy aquí para ayudarte. Llámame 305-CORDERO. ¿Es el tiempo para vender o comprar una propiedad? ¿Cómo me afecta una segunda hipoteca? Todas las preguntas sobre su propiedad las respondemos en vivo con opiniones y soluciones. Le damos respuesta a todas sus dudas legales. Leyes y Real Estate, de lunes a jueves a las 11 de la noche por América TV. Si quieres conocer más sobre la bancarrota, en Consultas con Cordero estamos para ayudarle a entender todas sus dudas legales. Reciba la respuesta de lo que se puede y no se puede hacer en vivo, para que sus dudas dejen de ser un tormento. Leyes de bancarrota en Consultas con Cordero, de lunes a jueves a las 11 de la noche por América TV. En la oficina del abogado Patrick Cordero tenemos un departamento de inmigración
para todas las personas que necesiten ayuda en el plano de inmigración, ya sea parol humanitario o más conocido como el patrocinio para las personas de Cuba, Nicaragua, Venezuela y Haití. También podemos representarlo en corte, ya sea su cita preliminar o sea una cita final individual. No son iguales. Garantizamos una atención personalizada, un análisis completo de su caso y una estrategia la mejor posible en su caso. También ofrecemos ayuda para todas las personas que califiquen para el nuevo programa de reunificación familiar de Guatemala, El Salvador, Honduras, Colombia. Le garantizamos también una opinión honesta sobre su caso. Aquí en la oficina del abogado Patrick Cordero también lo podemos ayudar con toda la tramitación de su permiso de trabajo y las aplicaciones de lo que tiene que ver con el reloj del asilo en corte. Aunque no aparezca el reloj, también lo podemos ayudar. Le garantizamos que haremos todo lo posible porque usted empiece con su nueva vida y sus trámites aquí en los Estados Unidos. También ofrecemos ayuda para asilo, orden de deportación. Las personas que no califican también para asilo, tenemos varias opciones que le podemos ofrecer. Recuerde que en las oficinas del abogado Patrick Cordero la primera consulta es gratis. Llámenos. Segura está mi defensa por el abogado que a mí me representa. Me acercaré a la oficina más importante de todo el sur de Florida. Patrick Cordero, él me sacó de la deuda. Patrick Cordero, con él recuperé mi casa. Patrick Cordero, es lo que yo necesito, un abogado de confianza para resolver mis problemas. El bufete de Patrick Cordero me ayuda a resolver este problema que me abruma, porque su equipo sí entiende la necesidad de que le plantea a la gente. Él me sacó de la deuda, Patrick Cordero, a resolver mi problema, Patrick Cordero. Y continuamos en vivo en las consultas con Cordero, junto a ustedes, por supuesto, en casa, aquí en vivo, escuchando a Marianela Luporini y también a Steven Cordero, hablando de temas legales que tiene que resolver seguramente si nos está viendo a esta hora de la noche en el sur de la Florida. Entre tantos, por supuesto, la bancarrota, que es el más importante. Patrick Cordero tiene una empresa familiar, así que usted va a estar en muy buenas manos. Muchísimos años de experiencia y este espacio es en particular para que usted converse con los abogados y plantee sus dudas. Sé que muchos tienen miedo escénico, no quieren hablar, pero para eso Patrick les ofrece una consulta en privado gratuita, la primera consulta, y así usted va a saber qué camino se puede tomar, si es que hay un camino legal para su situación con los abogados que a menudo ve en las emisiones de aquí de América TV de las consultas con Cordero. Tenemos una nueva llamada telefónica. Muy buenas noches. Hola. Buenas tardes. Quería hacer una pregunta al abogado. Si una persona no tiene entradas y es retirada, y con la esposa también retirada, pero ya tiene una entrada mínima, si en una declaración de renta conjunta en una bancarrota, ¿exigen también la declaración de ella o solo de la persona indicada? Gracias, muy amable. Buenas noches. Empezamos con que solamente porque estén casados no hay ninguna obligación de hacer bancarrota juntos, ¿no es cierto? Puede ser una persona o la otra. Ahora, sí, si están casados, viven bajo el mismo techo y no están separados, ¿no es cierto? Obviamente de que si viven bajo el mismo techo, se va a asumir de que no están separados. Sí se va a considerar el ingreso de la otra persona, pero a la misma vez que se considera el ingreso de la otra persona, se va a considerar los gastos.
no solamente los gastos de la otra persona, sino obviamente los gastos de la casa. Una de las, más o menos las tres cosas que la bancarrota ve, que son las tres, como los tres exámenes mayores o las tres cosas que la bancarrota se enfoca en, una de esas es el ingreso. El ingreso se va a basar no solamente en qué tan alto el ingreso, sino el ingreso comparado a los gastos que tiene, ¿no es cierto? Y es los gastos que tiene el núcleo familiar, la casa en sí, ¿ok? Por ejemplo, vamos a decir que usted tiene su retiro, vamos a decirle $1,000, su esposa tiene un retiro también, vamos a decirle otros $1,000. Vamos a suponer de que ella no está archivando bancarrota. Y también usted dijo que ella tiene su pequeño trabajito, que vamos a decirle que entra en unos $2,000 en ese trabajito, ¿no es cierto? Entonces, mensualmente, ¿no es cierto? Sus $1,000 de su salario, los $1,000 del otro salario y $2,000 del trabajito. Estamos hablando del ingreso de la casa, son $4,000. Esos son los mismos $4,000 que tendrían que salir en los gastos de la casa. Steven estaba hablando en la respuesta anterior sobre ese balance de que si nos sobra algo a lo último del mes para pagar las deudas. Vamos a suponer de que tanto ustedes tengan una renta o una hipoteca de $2,000, y ahí le está saliendo la mitad del ingreso mensual. Todo la matemática siempre es por mes, siempre se hace la matemática mensualmente. Y siempre se hace la matemática basada en un averaje de los últimos 6 meses completo. Por ejemplo, si ahora estuviéramos archivando una bancarrota, estamos en mediados de noviembre, eso significa que no vamos a agarrar noviembre porque noviembre todavía no se terminó, vamos a agarrar octubre y los 6 meses anteriores al mes de octubre y hacemos un averaje. Entonces, la bancarrota va a considerar los gastos necesarios de la casa, como la luz, el agua, la internet, el celular, el carro si hay carro, la mensualidad del carro si obviamente todavía se está pagando, el seguro del carro, comida, ropa, gastos personales que no necesariamente caigan bajo lo que es comida, las cosas médicas, todo lo que es necesario y para el día al día, ¿no es cierto? Para lo que es relativamente la sobrevivencia. Ahora, hay gente que a veces dice, bueno, pero yo salgo a comer todos los días por ahí porque o no sé cocinar o porque, no sé, lo que sea, ¿no es cierto? Lamentablemente, solamente porque tal vez usted gaste más de lo normal en ciertas áreas, no necesariamente significa de que lo vamos a poder justificar, ¿no? Hay ciertas bases de lo que el IRS, lo que es el IRS, nos da para poder hacer ciertos gastos, ¿no? Hay también diferentes bases en lo que es el capítulo 7 y 13, y eso más que nada porque hay diferentes fiscales, diferentes personas que están viendo tu caso, ¿no? ¿Cómo funciona la bancarrota? Es cuestión de que una vez que nosotros archivemos la bancarrota, si es un capítulo 13, se trabaja con una sola fiscal y ya sabemos exactamente qué es lo que esa fiscal quiere ver, no quiere ver, acepta o no acepta. En la mayoría de las veces, obviamente cada caso es bastante diferente al siguiente, uno nunca puede tener esa bolita mágica de saber exactamente qué tan bien o qué tan mal va a salir, pero bueno, con los 30 más años de experiencias que todos tenemos, ¿no es cierto? Ya uno sabe exactamente más o menos qué es lo que están buscando. En el capítulo 7 se trabaja con 10 diferentes fiscales y esos 10 diferentes fiscales trabajan de 10 maneras totalmente diferentes y a la misma vez es cuestión de ver, ¿no es cierto?,
qué se puede poner, qué no se puede poner, pero bueno, al fin y al cabo hay ciertos límites y ciertas guías que tenemos que seguir también, no solamente con la realidad de lo que usted gasta, sino con lo que el IRS, ¿no es cierto?, la agencia de taxes nos indica que podemos poner. Entonces, para hacer una respuesta más cortita, la respuesta es sí. El salario de su esposa va a estar, se va a tener en consideración. Ahora la bancarrota solamente va a ser para nombre suyo, con lo cual el Social Security de ella no se va a tener en consideración. El, el buro de crédito de ella, el reporte de crédito de ella no va a reflejar que ella hizo bancarrota, es solamente una consideración para su bancarrota personal. Entonces, así lo vamos a tener en cuenta, pero eso no significa de que le vayan a negar su bancarrota o su bancarrota vaya a cambiar mucho. Obviamente de que si estamos en una situación de que la pareja, ¿no es cierto?, incluyéndose usted, no puede pagar las deudas, es que me imaginaría que no sobra dinero en la casa después de las necesidades y después de pagar la renta o la hipoteca para pagar sus tarjetas de crédito. Así que nada, es cuestión de sí, vamos a usar el ingreso de su esposa, pero no significa que vaya a afectarlo negativamente o no lo van a aceptar o no va a calificar para la bancarrota. Pero bueno, muy buena pregunta, muchísimas gracias y buenas noches. No estoy segura si tal vez Steven tiene alguna otra cosita que agregar. Sí, solo decir que la decisión es algo típicamente muy personal, no es obligado, como dijo Mari, hacer un caso junto, pero vale la pena analizar tus deudas, ¿sabes? Si puede ser que uno de ustedes es el que tiene todas las deudas del hogar, todas las tarjetas de crédito y lo utilizan todo de esa manera. Puede ser que lo mantienen aparte. O sea, lo que vemos bastante son personas que tienen más en común, o sea, cuentas en común, cuentas bancarias en común, propiedades en titulado en común, en conjunto, también tarjetas de crédito abierto bajo, o sea, los nombres de los dos. Eso también va a analizar, ¿sabes? Tienes que entender que si uno hace una bancarrota, la persona que lo está haciendo, no tiene que incluir la pareja, pero si esa persona tiene alguna obligación acerca de unas deudas, esa obligación no se va a descargar, como estábamos hablando antes. O sea, la persona que recibe el beneficio de la descarga es la persona que participa en la bancarrota y bajo el nombre del cual se presenta el caso, ¿no? En el caso que lo hacen así aparte, Can you get me glue? tiene que ser la persona que tiene que ser la persona que está en el caso que va a recibir el beneficio de eso. Entonces, empieza ahí, por eso no decir si hay alguna duda acerca de, mira, con respecto a esta cuenta bancaria, o sea, cómo me afectaría hacer una bancarrota yo solo o los dos juntos. Y ahí lo podemos analizar típicamente. Las parejas siempre van a recibir ese beneficio, aunque lo están haciendo aparte de contar los gastos del hogar como los gastos tuyos, ¿no? En el sentido que si desglosamos los ingresos, igual vamos a desglosar los gastos de tu pareja, aunque el caso no carga el nombre de esa persona y es solamente el caso tuyo. El beneficio de la descarga, aunque esas cosas están incluidas, solamente van a correr a la persona que está haciendo el caso. Entonces, el punto de empezar ahí es simplemente analizar el estado de tus cuentas. Si tienes alguna tarjeta en particular o alguna cuenta o la hipoteca, quién es la persona que está obligado a pagar la casa? No solamente la persona que lo está pagando actualmente, puede ser que tú eres el que lo está pagando todo, pero puede ser que tu pareja también es cosigner y la obligación de ella igual es igual que el tuyo, aunque tú eres el que lo está pagando todo. Entonces, es muy importante estar claro y tomar esa decisión en base de un, vamos a decir, un análisis completo de las obligaciones de ustedes dos como pareja y también ustedes dos como individuos con respecto a las deudas de ustedes. Y empezar de ahí. O sea, si es solamente una tarjeta tuya, una cuenta tuya, una propiedad tuya que está a riesgo de un foreclosure, algo que te está afectando a ti personalmente, entonces quizá no vale la pena hacer el caso en conjunto, ¿no? Pero si tienen bastantes cuentas bancarias en común, si comparten
tarjetas de crédito, si los dos han firmado una letra de un carro como cosigner y signer y cosigner, igual una casa, si los dos están en la nota de la hipoteca, igual los dos tienen esa obligación. Entonces, si el caso, si la casa está a riesgo de foreclosure, puede ser que tú lo vas a pagar todo en tu caso de bancarrota y la otra se queda afuera. Muchas cosas que se pueden hacer y o sea, idealmente hecho específicamente a resolver el problema que te tiene o preocupado o que realmente es lo que te está afectando. Bastantes veces vemos en la oficina personas que vienen por una razón y después de consultar con nosotros y hablar un poquito, ¿sabes? Ahí empezamos a ver que no es solamente esa cosa, sino algo que va a pasar en el futuro, o sea, un problema con la casa o algo así que no existía o quizá no era la razón principal para estar ahí en la oficina. Y después de entender un poquito más ya de ese punto de vista, de ese análisis de quién está obligado a pagar esta cuenta, quién es la persona que prestó el crédito para comprar esta cosa. O sea, después de analizarlo de esa manera con respecto a las obligaciones y el estado de esas cuentas, puedes tomar una decisión más informada. O sea, no es obligado, pero vale la pena pensarlo bien antes y de lo que he visto bastante es un matrimonio normal, compartiendo gastos, lo más que tienen en común, lo más que te va a beneficiar hacer el caso en conjunto, no solamente para simplificar, pero también tener la tranquilidad la tranquilidad mental y la paz de, ¿sabes? Que todo está incluido ahí. O sea, todo bajo el nombre de matrimonio, tu individuo, ella y como independiente, ¿sabes? Todo va a entrar ahí y ahora no te tienes que preocupar tanto si esto se quedó afuera, si eso se va a quedar adentro. Ese es el punto de empezar con ese análisis. ¿Quién tiene que pagar cuál? ¿Quién es el que tiene la obligación aquí? ¿Y dónde caen ustedes dos con respecto a esas obligaciones? Los tuyos como un individuo, los del matrimonio como dos personas que quizás tienen cosas en conjuntos y de la otra persona, de la pareja, las cuentas de ella, quizá ella tiene su propia tarjeta de crédito y está totalmente al día y no hay necesidad de incluirla en cualquier bancarrota, o sea, ella no necesita el mismo beneficio de la descarga que tú necesitas. Igual queremos aprovecharnos del beneficio de contar los gastos de ella y así, como estaba diciendo Mari, le vamos a pedir un poco de información realmente para ayudar a ustedes dos, ¿sabes? Si, la razón para cual tenemos que calcularlo de esa manera es que la ley de bancarrota trata lo más posible de respetar la santidad de la familia y del hogar. Por eso todo está basado en el tamaño de tu hogar. ¿Cuántas personas viven bajo tu techo? ¿Cuántos dependientes de las 4 personas que viven bajo tu techo? ¿Cuántos de ellos están compartiendo los gastos y contribuyendo a los ingresos y la entrada? ¿Y cuántos son dependientes, hijos menores, personas que quizás son padres, que ya están jubilados o deshabilitados? O sea, esto es algo que vamos a analizar desde el punto de vista económico. ¿Cuáles son los gastos que ustedes tienen en mantener esa persona o esas personas? Y todo eso cambia ese análisis de lo que uno tiene que pagar. Ya, Abogado, Queremos... ajá. Quería que me corrigieran si me estoy equivocando, pero sobre todo Steve recién habla de, ¿no? De que estén tranquilos, que estén calmados, pero mucha gente me imagino que el solo hecho de hacer una llamada o de ir a una oficina y contar cosas que no están seguros si están muy mal, si pueden llegar a ser crímenes o que la ley no lo vea con malos ojos, le debe dar mucha vergüenza, ¿no? Mucho miedo. ¿Cómo pueden Casi tranquilizar? todo. Casi todo. Casi todas las personas que yo veo día por día tienen alguna pena es algo muy típico. ¿Vale? La mayoría de nuestros clientes son personas latinas y creo que es algo muy endémico a nuestra cultura, ¿sabe? A no poder cumplir o reconociendo el reconocimiento de que uno no puede cumplir con sus obligaciones, le hace a uno sentir un poquito mal. Y yo siempre digo, mira, nosotros no somos abogados criminales, esto no Claro. es un sistema criminal, no estamos aquí para castigarte, estamos aquí para realmente ayudarte. Yo creo que también tiene que ver con las leyes de estos otros países en Latinoamérica. O sea, las leyes aquí en comparación a las leyes, la manera en que se resuelven las deudas en otros países son un poquito, o sea, aquí muy liberales, en el sentido que o sea, uno puede hacer una bancarrota, liquidar la deuda y quedarse con todo lo que uno tenía. O sea, yo pregunto a veces, mira, ¿cómo funciona en tu país? No, bueno, ahí te No, quitan no. todo en la cárcel, ¿no? No, Y yo así pienso que tiene que ver es, como con el país, ¿no? Acá todos los yeah, trámites son más simples que en otros lugares. Aquí el mismo yeah, Messi cuando llegó aquí dijo, acá todo es más fácil. Y acá todo es más yeah. fácil y en realidad el sistema funciona para ayudarte, ¿no? Para que estés contento, para que estés tranquilo, para que ganes dinero. Toma en cuenta el video de Spirit Airlines, ¿sabe? Esa es una aerolínea
millones y millones de dólares y sigue operando. O sea, el propósito de un capítulo 11 en ese contexto es exactamente eso, resolver las deudas mientras siguiendo cumpliendo con tus obligaciones de pagar tus empleados para no Exactamente. tener que Sigues dejar todo. produciendo. Ya, exacto. Exacto. Bueno, Encontrar una solución mientras siguiendo en adelante. exactamente. Tenemos una nueva llamada telefónica, creo que va a ser la última de la noche por el tiempo. Le damos la bienvenida. Buenas noches. Mi pregunta, yo soy Norma Vázquez. Norma. Mi pregunta es, yo quiero hacer un foreclosure para mi propiedad. No estoy atrasada en mis letras, pero las letras son altísimas, son de 3.500, 3.600 y ya no puedo pagarla y no quiero perder mi casa. ¿Hay otra bancarrota que se pueda hacer que no sea la corriente? Estaba oyendo en su programa que hay una bancarrota, capítulo 11, creo yo. O no sé si habrá otra cosa para... Y yo hice una modificación con ella también en años anteriores. Y tengo como 15 años de estar pagando la casa. Y la letra no me baja. La tengo en 3.000 y pico de dólares. Yo no puedo, ¿qué hacer? Estoy loca. Por favor, contésteme, abogado, llámeme. Te agradeceré. Dios lo bendiga. Gracias, gracias. Es una pregunta muy interesante y regresamos a una de las preguntas más anteriores acerca de la diferencia entre un 7 y un 13. Cuando estamos hablando de una casa, una propiedad, una hipoteca, eso es una deuda asegurada y es algo que mientras que te quieres quedar con esa propiedad, lo vas a tener que pagar. Ahora, ahí hay muchas cosas que se pueden hacer. Como escuché, tú hiciste una modificación, cambiando los términos de esa cuenta, o sea, ajustando los intereses. Hay muchas cosas y variables y cosas que se pueden hacer directamente afuera de una bancarrota con esa compañía, simplemente acercándote de ellos y pidiéndole ¿sabes? Lo que ellos ofrecen. A veces tienen como un menú. Mira, para esta situación, esto es lo que te podemos brindar o ofrecer. Igual van a activamente pedir información acerca de tus ingresos, más o menos lo mismo que estamos pidiendo nosotros, para estar seguro que la oferta que te están haciendo es algo que actualmente lo vas a poder cumplir con él, ¿no? De lo que entendí, no estabas atrasado con la casa, eso es muy bueno, pero las tasas son muy altas. Entonces, realmente la bancarrota no sé si te va a ayudar bastante o si va a valer la pena suponiendo que eso es lo único que tú tienes en el sentido que estás al día. O sea, siempre podemos proponer un plan de pago para pagar esa casa, pero acuérdate, la deuda, la cantidad que vas a estar pagando, mientras que te quieres quedar con esa casa, va a ser la misma cosa. Tienes que pagar lo que ellos dicen. La única manera de cambiar eso es, como te dije antes, negociar directamente con ellos, que igual lo hacemos en la oficina, y tratar de llegar a un acuerdo con ellos donde quizá te bajan los intereses o ajustan la cosa que te está preocupando. Hay muchas cosas que se pueden hacer y requiere una conversación un poquito más detallista y más detallado de lo que podemos hacer ahora sin el beneficio de mirar los estados de cuenta, mirar los documentos originales, los títulos de la casa, las valorizaciones de esa propiedad. Pero realmente no estamos hablando de un foreclosure. Foreclosure es lo que sucede, es el término legal de lo que pasa cuando uno se atrasa con la casa o falla en sus obligaciones con respecto a esa cuenta y ahora la compañía, el acreedor, la persona que te prestó ese dinero, está tratando de seguirte para quitarte esa propiedad. Entonces, no es lo que estás pidiendo no necesariamente es un foreclosure, mientras que estás al día, lo que estás pidiendo realmente es una modificación, una enmienda, un ajuste. Si te quieres quedar con esa casa, foreclosure no es lo que tú quieres. Tú quieres evitar el foreclosure, prevenir que eso sucede por falta de pago o por haberte atrasado con esos pagos. Y nada, pasa por la oficina, trae cualquier documentos que tienes con respecto a esa cuenta para, no, para ver más o menos dónde quedas, a ver si quizás no estás atrasada ahora, pero ya en 2 meses el pago va a cambiar o te vas a atrasar. No, y eso es todo. Y eso es todo. Bueno, no sé si te estoy escuchando todo, no sé si eso se escucha, pero hay una conversación. No, no se escucha. Steven, una pregunta. Hablabas de documentación, pero mucha gente también tiene miedo de no tener la documentación necesaria, no acordarse de algunos datos. Esa preocupación se debería quitar porque me imagino que a través de la entrevista que tienen, ustedes le van haciendo preguntas y van teniendo más datos, ¿verdad? Claro, como la señora que acaba de llamar, mi preocupación es, yo quiero hacer un foreclosure, eso me dio a pensar, mira,
yo no quiero pagar esta cuenta más, quiero entregar la casa. Hay gente que me dicen eso, o sea, pero ella después me dijo, no, yo me quiero quedar con esa casa. Entonces, realmente el foreclosure no es lo que ella quiere. Lo que ella quiere es una modificación. Quizás un documento que no existe, ¿no? Nosotros vamos a mirar lo que ellos tienen para ver cómo llegamos al resultado de lo que ella quiere hacer, el resultado que ella quiere lograr, que es quedarse con esa casa, pero quizás hacerse el pago un poquito más común. Ya, eso es todo. Si no tienes documentos, está bien. Nosotros tenemos recursos, podemos buscar muchas cosas, podemos bajar, ¿sabes? Bajar documentos directamente de ellos, llamarlos para pedir las mismas cosas, los estados de cuenta. Hay muchas cosas que podemos hacer. Y por eso estamos, principalmente tenemos recursos en la oficina, bajar documentos legales si hay algo que se ha archivado en la corte. Claro. No necesita tener una memoria prodigiosa de todos los errores que haya llegado a cometer. Hay un archivo. Yo prefiero también hacer preguntas. Hay gente que me trae documentos y yo me lo miro y después miro, pero dime lo que... A veces el documento es una cosa, dice una cosa, pero lo que te tiene preocupado está algo totalmente... No hay manera de reemplazar la conversación, ¿no? Y entender lo que tú estás mirando en ese documento que te tiene preocupado. ¿Cuál es la duda que tienes y cosas así? Y cuáles son tus intenciones, tu objetivo, qué es lo que quieres hacer, a dónde quieres llegar. Sí sabe, porque mucha gente no sabe tampoco, Steven o Marianela, no saben qué es. A veces es solo una llamada de ustedes, ¿verdad? Es mucho más simple todo. Yo creo que, no sé si Mari está de acuerdo, pero yo siempre trato lo más posible de simplificar y dar la manera más simple de lo que uno está pensando. Uno típicamente viene con unas dudas y están confundiendo conceptos y juntando cosas que realmente no tienen nada que ver uno con el otro. Entonces, separando eso, simplificándolo lo más posible y traduciéndolo. A veces la mayoría de personas, mira, este documento dice esto, pero realmente te están diciendo esto. Esto significa... ¿sabes? Que estás al día, que estás... Explicando por qué estudiaste tantos años, ¿no? Porque la gente dice, yo entiendo esto, y cuando parece que es chino, ¿no? Un documento que viene de la corte, no por el idioma, sino porque los términos legales son desconocidos para aquel que nunca estudió leyes. Y también los documentos típicamente lucen igual, muchas de las cosas los estados de cuenta lucen iguales, y casi siempre, no sé si le da pasa a la señora, las dudas que uno tiene son muy similares a lo que tienen otros y lo que traen otros a la oficina. Yo lo hemos escuchado casi... Es raro que alguien pase por la oficina ahora, hoy en día, después de 4 años, con una historia o algo una duda que inédita. No lo hemos... Exacto. Algo que ya sabemos más o menos cómo se resuelve. Bueno, y ese es el propósito del programa. Estamos llegando al final. Que usted se atreva, deje esa preocupación, que crezca aún más. Llame a los abogados lo antes posible, haga una cita y tenga esa consulta gratuita que tan importante va a ser. Marianela, buenas noches. Buenas noches, un gusto. Steven, buenas noches, gracias. Gracias, Nadia. Gracias. En casa, ahí tienen la información. No dejen pasar esta oportunidad. Que tengan buenas noches. Muchas gracias. Con más de 30 años en la práctica de la abogacía, el bufete de abogados de Patrick Cordero recibe una distinción honorífica que afianza su prestigio en los Estados Unidos. El premio del Miami Herald al bufete número 1 de abogados de bancarrota más votado en Miami 2023. Una distinción que resalta su liderazgo en el sur de la Florida. Segura está mi defensa por el abogado que a mí me representa. Me acercaré a la oficina más importante de todo el sur de Florida. Patrick Cordero, él me sacó de la deuda. Patrick Cordero, con él recuperé mi casa. Patrick Cordero, es lo que yo necesito, un abogado de confianza para resolver mis problemas. El bufete de Patrick Cordero me ayuda a resolver este problema que me abruma, porque su equipo sí entiende.